Muy buenas gente, soy Brom para variar. Muy buenas gente, soy Brom para variar y bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Mobile. Hace muchísimo tiempo, chicos, que no traigo vídeos de truco y consejo, por lo tanto hoy os traigo un videaco con 7 trucazos para convertirte en todo un pro, pero no en un pro de esos que tú ya sabes, no, en un proazo. Por cierto, chicos, el ganador de ayer del correo, el primero que lo descubrió, ha sido Hikari, ¿vale? Fue el primero que me envió el mensaje y más adelante veremos diferentes formas para que consigáis esos CP. En el caso de hoy os presento a un youtuber, Gus7, que va a sortear en el canal 800 code points, así por la cara. Lo único que tenéis que hacer es suscribirse a ambos canales, comentar, participo y bueno, ¿para qué deciros que revente el botón de like si siempre lo hace? Pues con eso dicho, de hecho, reventad el botón de like. El Bron diciendo que no hace falta que reventéis el botón de likes, pero después pide que reventéis el botón de likes, en fin, la hipotermia. Y suscribirse, que es gratis. Comenzamos con el vídeo. Bueno, chicos, pues empezamos ya sin más rodeos, los 7 trucos para convertirte en un pro. Y como veis en este caso, quiero que me digáis que he hecho mal. Tenéis 5 segundos para adivinarlo. Nah, es broma, esto no es un vídeo de Dora la Exploradora. En este caso, si os habéis dado cuenta, he recargado antes de tiempo sin asegurarme de que venía otro enemigo. Aquí, como veis, he hecho la misma acción pero sin recargar y ya recargo cuando estoy en una zona segura. Fijaros en este ejemplo de partida en el que mato a un enemigo, recargo tranquilo, piqueo un poco y veo que viene un enemigo. Lo mato, pero me doy cuenta de que en el UAV aparece otro enemigo, por lo tanto, sin recargar me dirijo al siguiente y ya me voy a otra zona y recargo tranquilo. Pasamos velozmente al siguiente truco, en el que consiste que los pros usan mucho el drop shot, que es el tiro al suelo, y el jump shot, que bueno, es el simplemente hecho de saltar. Este movimiento suele ser tan eficaz porque fijaros que normalmente llevamos la mira apuntando lo que sería a la cabeza, al pecho, pero cuando se agacha se nos desconfigura totalmente y ya no vemos al enemigo. Tened en cuenta que cuando lo hagáis vosotros siempre debéis de seguir el patrón de apuntar hacia arriba, porque fijaros que si agacháis simplemente le daréis en el pie y no haréis tanto daño. Tenéis que aseguraros de que apuntéis siempre por encima de la cadera del enemigo, así se aseguráis una muerte bastante mortal. Tengo miedo. Pasamos al siguiente truco, que consiste en piquear. Por si no sabéis lo que es piquear, pues qué mejor enseñaros que con imágenes, como estáis viendo. Es una técnica que realmente, bueno, pues no es un pre-fire, sino simplemente es piquear. Siempre vamos saltando, este movimiento de deslizarnos, por ejemplo, cuando giremos la esquina, ahí como estáis viendo. Siempre como veis que giro una esquina, hago el drop shot, o podéis hacer cualquier otro movimiento, pero siempre preveyendo más o menos por dónde van a tirar los enemigos. Como veis aquí, después de matarlo, piqueo en el autobús. Bueno, si no hay nadie, pues no pasa nada, pero eso es lo que no ganamos. Con el siguiente pasamos a uno muy importante, que es cubrirse. Por ejemplo, en este caso yo solamente le veo el 25% del cuerpo al enemigo, es decir, solo la cabeza. En este otro caso se ha levantado y le vemos la mitad del cuerpo, por lo tanto sería el 50%, y en este le vemos completo. ¿Cuál es más difícil de matar? Pues evidentemente el primero, en el que enseña solo la cabeza, ya que tenemos menos superficie donde disparar. Con esto lo que os quiero decir es que siempre que podáis cubrirse, como estáis viendo, recargo en el tanque, ahora me voy a la zona aquí de en medio, mato a uno y automáticamente me cubro con la estatua. Por lo tanto, chicos, es muy importante el hecho de siempre estar cubriéndose cuando podamos. El siguiente truco, que luego he utilizado como la unión hace la fuerza, y es que sí, es muy importante. Como veis en esta partida que estamos jugando con suscriptores, me veo muy solo en ciertas zonas del mapa. Si os fijáis, los pros siempre van acompañados de alguien. Sí, tú puedes llevar un subfusil y ir luchando, pero vas a tener a alguien con un fusil por si te matan, él lo remata. En este caso yo he tenido suerte y he conseguido matar a esos enemigos y me permite entrar al punto caliente, pero evidentemente esto en una partida profesional pues no sería capaz de hacerlo. Lo que sí me gustó y que está relacionado con este punto es también que hay que organizarse a la hora de tomar un punto de una zona, porque como veis hemos hecho presión por ambos sitios, no solo por uno en concreto. Este sería un buen ejemplo, aunque si hubiera estado acompañado por alguien que me estuviera ayudando hubiera estado mucho mejor. Como veis, limpio yo esta zona y mis amigos van por el centro del mapa para ir eliminando enemigos, aunque hubiera estado bien que se hubieran dividido un poco más, tal vez que uno entrara en la casa, otro que entrara conmigo por esta parte y uno que se quedara en el centro. Al igual que la unión hace la fuerza, también dividirse de vez en cuando nos va a ayudar muchísimo a conquistar ciertas zonas. Con esto pasamos dos trucos que van a ir de la mano y os voy a explicar ahora por qué, y el primero se trata del timing. El timing simplemente consiste en saber cuándo hay que aparecer, cuándo hay que ir a cierta zona, cuándo debemos de campear y demás. Aquí no le ha pasado que se ha quedado apuntando una puerta, justo ha girado y por esa puerta le ha aparecido el enemigo. Pues con eso es a lo que me refiero. Tener un poco de paciencia, y es que con el timing hay una cosita muy curiosa, y es que también podemos relacionar perfectamente otro truco muy importante. Cuando hago los tops de arma y demás, mucha gente me pregunta: oye Bron, pero a mí es que me gusta más la LK, oye Bron, pero a mí es que me gusta más la AK-107, oye Bron, pero a mí es que me gusta más la RU. Y diréis, pero ahora ¿por qué me mete aquí
aquí un top de armas, este bron que está hablando. Con esto me refiero a que hay muchas formas de jugar a Call of Duty, ya sea mobile o cualquier otro juego. Tienes que conocer tu propio estilo de juego. ¿Juegan más tranquilo, juegan más pausado? Oye, pues te puedes poner perfectamente un fusil para matar a distancia. ¿Que se te da bien la puntería y también te gusta estar un poco más de chill? Oye, pues ponte un sniper. Vamos, más que nada tenéis que fijarse cómo lo estoy jugando aquí, mucho más pausado, piqueando, viene por aquí un enemigo, lo mato, asegurándome más la zona y jugando más tranquilo. Ahora mismo mi rol en el juego es de fusil, por lo tanto lo que tengo que encargarme es de cubrir a mis enemigos y también de, bueno, de hacer presión en la zona y que no entre gente. Pero ¿qué pasa si quieres jugar agresivo como yo, que me encanta ir a por baja y demás? Pues te pones un subfusil y lo que haces es entrar en los puntos y aunque mueras da igual. El hecho es intercambiando bajas, mata a uno, te matan a ti, bueno, da igual, pero has despejado ya un enemigo de la zona. Por lo tanto, conoces tu forma de juego y potenciala ya sea con clase especialista o lo que sea. Aquí, chicos, os dejo un vídeo para que sigáis divirtiéndose en mi canal y también el botoncito de suscribirse, que está muy ricolino. Nos vemos en el siguiente vídeo.